Ay, Jujutsu. Ya nadie te recuerda. Qué épocas aquellas cuando salían los spoilers y todo Twitter enloquecía, discutiendo si aquello era bueno o malo. Bueno, Jujutsu, quizá no tuviste una buena historia, ni buenos personajes, ni buen desarrollo, ni... Bueno, cuando vuelva el anime seguramente se volverá a hablar de él y de su buena animación y sobre cómo explotan a los pobres trabajadores de mapa. Pero bueno, el día de hoy lo que nos importa es todos aquellos misterios o tramas abiertas que igual se mencionaron alguna vez o más y parece que va a tener un desarrollo más adelante. Pero al final nunca llegó a nada. ¿Sí o no, Miera Heian? Pinche gato de mierda, ¿para qué abres los hocicos y luego no vas a decir nada? Igual llego tarde para hablar de Jujutsu, pero bueno, es mejor muy tarde que nunca. También perdón si no doy correctamente ciertos datos o así, no soy el mayor fan de Jujutsu, pero intentaré explicarlo lo mejor que pueda. Si me equivoco en algo, pueden tranquilamente explicarlo en los comentarios. Así que estos serían todos, o bueno, algunos de los misterios no resueltos que nos dejó Jujutsu Kaisen. No sé si alguien se acuerda de esto o siquiera se enteraron de que esto existe, pero este es un concepto que al parecer está presente en varias partes de la obra y sería nombrado por primera vez en el capítulo 160 por el mismísimo Kenjaku mientras hablaba con la amiga de Itadori. What the fuck, Itadori tenía más amigos, siendo una brecha entre los sueños y la realidad según nos cuenta este mismo. Pero no es que esta haya sido su primera aparición, es solo el cómo se lo nombra. Anteriormente ya había aparecido en capítulos donde mueren algunos personajes como lo serían Yogo, Mai, Kashimo, Choso y Goyo. Y como pueden ver todos comparten una característica, una conversación entre un personaje vivo y otro muerto que está a punto de morir. Siendo esto una especie de limbo de los hechiceros o algo así, un espacio fuera del mundo terrenal, aunque luego de ese capítulo 160 parece tener algo más de misticismo, ya que Genjaku habla con Sasaki libremente en ese espacio sin necesidad de algún muerto. Un misterioso lugar del cual solo se puede teorizar e igual pudo haber tenido un poco más de desarrollo o de impacto en la trama, pero bueno, tampoco es tan relevante a mi parecer, pero ahí lo pongo como un misterio. Además que aún hay conceptos o tramas que parecían más importantes que este, así que veamos el siguiente. Aquí se podrían hablar de ciertas expansiones como la de Novara, Choso, Nanami, Yuki, etc., que nunca se llegan a ver, pero quiero tocar dos en específico. La primera es la expansión de dominio de Megumi, que sería el jardín sombrío de quimeras. La particularidad de este es que está incompleto, pero aún así cumple su objetivo de potenciar las habilidades de Megumi. Pero bueno, aquí lo importante es que quizá es la primera y única vez que se ve un dominio incompleto y por esa razón que se no llega a ver el potencial de esta técnica. Puesto que uno igual podría entender que conforme pasen los capítulos en algún momento este dominio estará completo, pero no es el caso, como siempre. Y hubiera sido interesante ver esto ya que por cómo lo relata Goyo en el capítulo 117 él tiene el potencial para enfrentarlo en una batalla a muerte, pudiendo ser uno de los personajes más poderosos de la obra. Pero esto no es así, Gege decidió dejarlo como el Potential Man. Ahora otro caso más interesante sería el dominio dictador y que se nos presenta por primera vez en el capítulo 264 y la cosa es que nadie sabe qué hace exactamente, ya que en el siguiente capítulo es una charla sobre la vida entre Itadori y Sukuna, pero sin mostrar algún tipo de daño o nerfeo al propio Sukuna, creo, no estoy seguro, y no dan ninguna explicación sobre el dominio. De esto solo se puede especular, y de hecho esto al menos a mí me recuerda al caso anterior, o sea, Reino Maldito. Quizás su dominio esté relacionado con las almas o algo así, y si bien este es un suceso muy importante en el manga ya que fue crucial para derrotar a Sukuna, pues no se indagó mucho más en lo que se podría hacer con esto. Y bueno, ya que estamos hablando de Itadori, este es un tema que desde el inicio del manga se mantuvo interesante, principalmente por la normal fuerza que posee Itadori, pero igual muchos, o quizá todos, podían suponer que solo era fuerte y ya está, no había más misterio.
Pero todo cambia con la salida del capítulo 257, donde se revela que Sukuna tenía un gemelo al cual devoró y este muchos años después reencarna en el abuelo de Itadori. Siendo así el tío abuelo de Itadori, pero la cosa no acaba ahí, puesto que anteriormente tuvo otra revelación donde se dice que Kenjaku usó el cuerpo de la madre de Itadori para concebir al propio Itadori. Ok, eso sí fue revolucionar el shonen. Ningún villano ha decidido embarazarse para concebir al protagonista. Pero bueno, todo el misterio y las tramas que pudo haber desarrollado esta curiosa familia quedó en una curiosidad de la serie y ya está. Así que aprovechando que ya mencioné a Kenjaku otra vez. Kenjaku es quizá el principal misterio y el ancla de todo Jujutsu Kaisen, por así decirlo. O sea, se dejó preñar por Jin Itadori, ayudó a Sukuna a dividir su alma en 20 partes para participar en el juego del sacrificio. E hizo lo mismo con otros hechiceros de distintas épocas para participar en este juego, junto a otras cosas que no recuerdo muy bien. Pero bueno, ahí está. Kenjaku se crafteó al protagonista, prolongó la vida del villano y trajo de vuelta a un lanzaguisantes eléctrico. En resumen, sentó las bases para el desarrollo de la historia de Jujutsu. Pero, ¿qué pasa con este personaje si fue tan relevante en la historia? Pues que no se sabe qué es exactamente lo que buscaba. Mucho hablaba de que todo era parte de su plan, de que su plan lo haría divertirse después de muchos años. A la vez que se cuenta mucho del propio Kenjaku, se desconoce mucho del propio Kenjaku. Es decir, fue amigo de Tengen, luego lo capturó para poder forzar la evolución de la humanidad a una super maldición o algo así. Pero esto nunca llega a ocurrir porque luego de su muerte, esto le llega a Sukuna, quien no la activa porque primero quería hacerse el canchero y papearse a todos. Así que al final no se puede ver esa asimilación. También tenemos otro momento y es cuando Kenjaku habla con los altos mandos de Estados Unidos para... Creo que estaba relacionado con fortalecer a Tengen o algo así. ¿Y por qué Estados Unidos? No sé, pero ahí quedó. Con Estados Unidos sabiendo de la existencia de los hechiceros. Y además creo que secuestraron a algunos, ¿no? Pero bueno, mucho hablar de planes y al final terminó muerto por la misma persona que mató al cuerpo de Geto. Y bien hecho por no confiar en Yuta. Al menos tuvo un buen momento con Takawa y pudo divertirse creando inesperadamente uno de los mejores momentos de Jujutsu, aunque al final no logró cumplir ninguno de sus planes, creo. Igualmente algunas cosas pueden considerarse más como vendidas de humo más que un misterio, pero bueno, tú decide. Yo veo, es una pena que tenga que irme antes de completar mi plan, pero mi voluntad será heredada. ¿Y por quién va a ser heredada? Explícame, gato de mierda. Era Heian, o papi, plasma estelar o Shibuya, sexo gay. ¿Alguna vez sintió que Kenjaku volvería? Voto vinculante. Repite 3 veces. Cumplió su función, cumplió su función, cumplió su función, cumplió su función. Al principio iba a ser 2 apartados de esto, pero como están muy conectados, pues todo en uno mejor, ¿no? Y pues, ¿qué decir de Sukuna, el rey de la nostalgia al pasarse recordando la era Heian? Sí, pero es que la era Heian... Sí, Sukuna, ya te vimos. Este personaje como tal es misterioso, funciona como villano final, pero pierde como personaje. Al menos le dieron un píxel de trasfondo en los últimos capítulos con aquella conversación con Majito, pero pierde impacto al no saber más sobre la relación entre Uraume y Sukuna, y que es el final también. Pero además de tener una relación con Uraume, también se relacionó con Yorozu. Aunque bueno, ni Sukuna soportaba a Yorozu, así que bien ahí Sukuna. Personaje que solo sirvió y para hacerle daño a Megumi y ya está. Sukuna, te haces el superior pero te cagaste cuando apareció Maki. Te tuvo que salvar Uraume y tuviste que usar a Majoraga para ganarle al Goyo. Y te ganaron estudiantes de primer año de la escuela de hechicería. No, pero es que Sukuna estaba nerfeado, es que... Shh, vamos cerrando el hortito.
Ay, casi me olvido. Ángel, quien pudo haber sido un perfecto contrincante de Sukuna o algo así, pero eso no ocurrió. Por otro lado, este quiere acabar con el caído, y aquí es cuando Sukuna habla y dice que él es el caído. ¿Y qué implica que Sukuna sea el caído? Bueno, quizá el flashback de la era Heian nos lo explique. Bueno, referencias a la cultura japonesa y ya está. Explícame algo, gato de mierda. Y por último, el misterio más grande. ¿Qué hizo Sukuna para enamorar a Gege y que éste le diera a cada rato un power up o conveniencia sin sentido? A ver, también no digo que necesariamente te tengan que contar absolutamente todo de cada punto que mencioné aquí, pero estaría interesante que lo desarrollaran un poco ciertas cosas, como por ejemplo que hubiera un flashback de la era Heian donde se mostrara cómo lo vivió Sukuna y viendo a muchos otros personajes, no sé, o algo así, esto hubiera dado un mejor vistazo al lector sobre aquella gran era de la que se hablaba. Y lo mismo hubieran hecho con muchas otras tramas que se nos presentó y pues, que al final no llegaron a nada y simplemente están ahí como una curiosidad o un misterio, y de lo cual solo se puede especular de lo que pudo haber sido o de lo que pudo haber pasado. Igual y ahí tenía un blog de notas con todas las ideas desarrolladas, pero se le olvidó darle a guardar. Pero bueno, al final tampoco es que valga mucho la pena profundizar en cada uno de estos misterios, ya que el manga ya finalizó y no tendremos más respuestas de ello. A no ser que le dé el venazo y saque Jujutsu Kaisen 2. No creo, ¿verdad? Bueno, no importa, lo de ahora es Kagurabachi. Sigan Kagurabachiendo.